El vuelo 9525 de Germanwings era un viaje rutinario en una tranquila mañana de martes. Partió del bullicioso aeropuerto de Barcelona a las 10:01 de la mañana, con 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El Airbus A320-21. Uno tenía como destino Düsseldorf, Alemania, un trayecto que normalmente tomaría alrededor de 2 horas. Era una ruta común para la aerolínea Germanwings y una que cientos de pasajeros habían volado incontables veces sin pensarlo 2 veces. Los pasajeros abordaron con su habitual mezcla de emociones, algunos emocionados, otros cansados, algunos simplemente pasando por el trámite de viajar. Mientras el avión ascendía hacia los cielos despejados sobre España, todo parecía normal. La aeronave en sí era una bestia de trabajo en los cielos, un confiable Airbus A320 con más de 20 años de servicio. Había realizado miles de vuelos sin incidentes, siendo confiada por aerolíneas de todo el mundo por su seguridad y eficiencia. Dentro de la cabina había dos pilotos. El capitán Patrick Sondenheimer, el comandante del vuelo, era un aviador experimentado y altamente capacitado, con una actitud calmada y enfocada. A su lado estaba su copiloto, Andreas Lubitz, quien se unió a Germanwings en 2013 y había realizado sus funciones de manera competente desde entonces. Juntos guiaron la aeronave mientras ascendía constantemente hasta su altitud de crucero de 38.000 pies. Los pasajeros se acomodaron mientras el avión alcanzaba la altitud de crucero. Era una mañana tranquila y sin incidentes, el tipo de vuelo que las tripulaciones de las aerolíneas y los pasajeros prefieren. La mayoría de los viajeros miraban hacia la vasta vista de los Pirineos abajo, ajenos a las complejas operaciones que mantenían su vuelo funcionando sin problemas. El capitán Sondenheimer y su copiloto se comunicaron con el control de tráfico aéreo, realizando pequeños ajustes mientras se dirigían al norte hacia los Alpes franceses. Era un vuelo más, el tipo de vuelo ordinario que rara vez hace titulares, hasta que todo cambió. 30 minutos después de haber despegado, el avión comenzó a descender. Fue un cambio sutil al principio, casi imperceptible para cualquiera fuera de la cabina. Los controladores de tráfico aéreo en Marsella notaron el descenso inesperado e intentaron contactar con la tripulación, pero no hubo respuesta. La calma que había caracterizado el vuelo matutino dio paso a la confusión y creciente preocupación. A bordo, los pasajeros pudieron haber sentido la caída inusual de altitud, pero no hubo alarmas ni anuncios, solo un inquietante silencio mientras el avión continuaba su descenso constante y sin interrupción. A las 10:41 de la mañana, la aeronave impactó en los remotos Alpes franceses, estrellándose en fragmentos a lo largo de la accidentada ladera de la montaña. El accidente no dejó sobrevivientes. En minutos, los equipos de rescate comenzaron a movilizarse, pero la ubicación era tan aislada y tan implacable que llegar al sitio tomaría horas. El vuelo tranquilo se había convertido en una tragedia inimaginable, con su viaje terminando lejos de su destino previsto. El mundo pronto conocería los escalofriantes detalles detrás del descenso, pero en ese momento lo único que se sabía era la devastadora pérdida de 150 vidas. Las personas a bordo del vuelo 9525 de Germanwings provenían de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias y razones para estar en ese vuelo. Había un grupo de 16 estudiantes de secundaria de Haltern am See, Alemania, que regresaban a casa después de un programa de intercambio en España, con sus risas y recuerdos compartidos aún frescos en sus mentes. Dos de sus profesores los acompañaban, asegurándose de que el viaje fuera educativo y divertido. En otras partes del avión, los viajeros de negocios revisaban correos electrónicos, las familias se acomodaban para el viaje y los turistas regresaban de las vibrantes calles de Barcelona. Cada asiento tenía una vida, una historia y un futuro que, trágicamente, no se realizaría.
Las nacionalidades de los pasajeros reflejaban las conexiones globales del viaje aéreo moderno. La mayoría era de Alemania y España, pero entre ellos había ciudadanos de otros países. Algunos viajaban por trabajo, otros por placer y algunos simplemente para visitar a sus seres queridos. El vuelo llevaba un microcosmos de la humanidad, extraños unidos por el azar en esa mañana particular. La tragedia que siguió repercutiría en sus ciudades natales, dejando dolor no solo en Alemania y España, sino en todo el mundo. Entre los 6 miembros de la tripulación se encontraban personas que habían dedicado sus vidas a garantizar la seguridad y el confort de los viajeros. El capitán Patrick Sondenheimer, el piloto, era conocido por su profesionalismo y actitud calmada, cualidades que le habían ganado el respeto durante su carrera. Su copiloto, Andreas Lubitz, parecía ser un joven aviador capaz. Los 4 miembros de la tripulación de cabina eran jóvenes y vibrantes y dedicados a su trabajo. Esa mañana realizaron sus funciones como cualquier otro día, sin saber los eventos inimaginables que se desatarían. En las semanas siguientes surgieron memoriales y tributos en honor a las víctimas. Se colocaron flores y velas fuera de escuelas, casas y lugares de trabajo, mientras que las ciudades celebraban vigilias para reunir a sus comunidades en un luto compartido. El mismo sitio del accidente se convirtió en un sombrío lugar de peregrinaje, al que los familiares en duelo viajaban para rendir homenaje a aquellos que habían perdido. Aunque los restos físicos del avión estaban esparcidos por las montañas accidentadas, los recuerdos de los que perecieron perduraron, mantenidos vivos por el amor y el dolor de los que quedaron atrás. Cuando el vuelo se silenció y comenzó su descenso inesperado, los investigadores se enfrentaron a un misterioso problema. La aeronave no había emitido una señal de socorro y el clima era tranquilo, lo que eliminaba la turbulencia o las tormentas como factores posibles. Cuando los equipos de rescate llegaron al sitio del accidente en los Alpes franceses, se encontraron con una escena sombría: escombros dispersos por un terreno accidentado sin signos de sobrevivientes. Los restos destrozados del avión ofrecían pocas pistas inmediatas, pero la rápida recuperación del grabador de voz de la cabina se convirtió en la clave para desentrañar la tragedia. El grabador de voz de la cabina, recuperado de los escombros, reveló escalofriantes pruebas. El capitán Patrick Sondenheimer había salido brevemente de la cabina, un paso rutinario durante los vuelos largos. Mientras estaba fuera, el copiloto Andreas Lubitz bloqueó la puerta de la cabina desde adentro. Las grabaciones capturaron los desesperados intentos del capitán por volver a entrar, golpeando la puerta y suplicándole a Lubitz que la abriera. El sonido de los pasajeros gritando de fondo confirmaba su conciencia del desastre que se desarrollaba mientras el avión continuaba su descenso constante. Un análisis posterior reveló que Lubitz había ajustado manualmente el piloto automático, programando el avión para descender hasta una altitud de solo 100 pies, mucho más bajo que cualquier nivel seguro para el vuelo. A pesar de los intentos repetidos del control de tráfico aéreo por contactar con la aeronave, no hubo respuesta. Los investigadores determinaron que el descenso fue deliberado, sin dejar duda de que se trataba de un acto intencional. La investigación luego se centró en comprender por qué Lubitz había tomado un curso de acción tan inimaginable. Los investigadores profundizaron en el historial de Lubitz, descubriendo una historia de problemas de salud mental que incluían episodios de depresión severa. Los registros médicos revelaron que había sido declarado no apto para volar por un médico solo unas semanas antes del accidente, pero había ocultado esta información a su empleador. El grabador de voz de la cabina no proporcionó explicación alguna sobre sus acciones. Lubitz permaneció en silencio durante todo el descenso. Sus motivaciones, aunque objeto de especulación, nunca pudieron entenderse completamente, lo que añadió una capa más de tragedia al desastre.
Los hallazgos de la investigación pintaron una imagen desgarradora de cómo las acciones de un solo individuo habían llevado a la pérdida de 150 vidas. Para las familias de las víctimas, el conocimiento de que el accidente fue intencional añadió un peso inimaginable a su dolor. La revelación suscitó llamados generalizados para cambios en los procedimientos de las aerolíneas y los protocolos de salud mental para evitar que un evento como este volviera a ocurrir. Sin embargo, para aquellos que perdieron a sus seres queridos, las respuestas ofrecieron poco consuelo. Se quedaron lamentando vidas arrebatadas demasiado pronto, en un acto que desafiaba la comprensión. A medida que los investigadores descubrieron las acciones deliberadas de Andreas Lubitz, la atención se centró en su historia personal y salud mental. Las revelaciones fueron inquietantes. Lubitz había estado luchando con graves problemas psicológicos durante años. Los registros médicos mostraron que había sido diagnosticado con depresión, sufrió episodios de pensamientos suicidas y fue tratado por problemas de salud mental en múltiples ocasiones. Sin embargo, a pesar de este historial, había logrado continuar trabajando como piloto comercial, lo que planteó preguntas preocupantes sobre la supervisión y comunicación dentro de la industria de la aviación. El estado mental de Lubitz se había deteriorado en los meses previos al accidente. Los investigadores encontraron pruebas de que había consultado a varios médicos, algunos de los cuales lo habían declarado no apto para trabajar. Le habían recetado medicamentos, incluidos antidepresivos, pero según se informó, había dejado de tomarlos. Lo más preocupante fue que había buscado información en línea sobre la seguridad de la cabina y métodos de suicidio en los días previos al vuelo, revelando un plan premeditado. Sin embargo, toda esta información no fue compartida con Germanwings ni Lufthansa, lo que dejó a sus empleadores ajenos al riesgo potencial. La investigación destacó una falla crítica en cómo se equilibraban la confidencialidad médica y la seguridad. Los médicos que trataban a Lubitz estaban obligados por leyes de privacidad y no divulgaron su condición a la aerolínea, incluso cuando se consideró que no estaba apto para volar. Por su parte, Lubitz ocultó sus problemas, continuando reportándose para trabajar a pesar de su empeoramiento. La falta de comunicación creó una brecha peligrosa, permitiendo que alguien en un estado mental frágil mantuviera el control de una aeronave comercial. La tragedia desató un intenso debate sobre las responsabilidades de las aerolíneas, los reguladores y los profesionales médicos en relación con la salud mental. Algunos argumentaron que eran necesarias evaluaciones psicológicas más estrictas para garantizar que los pilotos estuvieran aptos para volar, mientras que otros enfatizaron la importancia de crear una cultura en la que los pilotos pudieran buscar ayuda sin temor a perder sus carreras. El equilibrio entre respetar la privacidad y garantizar la seguridad se convirtió en un tema central, lo que obligó a la industria de la aviación a reevaluar sus prácticas. Para muchos, la realización de que las acciones de Lubitz eran prevenibles añadió más dolor a la tragedia del accidente. Sus problemas de salud mental, aunque profundamente personales, tuvieron consecuencias catastróficas para 149 personas inocentes. La tragedia subrayó la necesidad urgente de un cambio sistémico, no solo para prevenir incidentes similares, sino también para abordar el estigma relacionado con la salud mental en profesiones de alta presión. Fue un recordatorio contundente de que el bienestar psicológico es tan crucial para la seguridad como la pericia técnica en la aviación. Tras la tragedia del vuelo 9525, las aerolíneas y las autoridades de aviación de todo el mundo actuaron rápidamente para abordar las brechas en los protocolos de seguridad que el incidente había expuesto. Uno de los cambios más inmediatos fue la introducción de la regla de 2 personas en las cabinas. Esta regla exigía que al menos 2 personas autorizadas, típicamente un piloto y un asistente de vuelo, estuvieran presentes en la cabina en todo momento durante el vuelo.
Al implementar esta política, las aerolíneas buscaron prevenir situaciones en las que una sola persona pudiera encerrarse dentro y tomar control del avión. Esta medida, aunque ampliamente adoptada, fue solo una parte de la respuesta. Los reguladores de aviación comenzaron a revisar y actualizar los procedimientos de evaluación de salud mental para los pilotos. Las aerolíneas ahora debían realizar evaluaciones psicológicas más exhaustivas durante el proceso de contratación y a lo largo de la carrera de un piloto. Se introdujeron evaluaciones regulares para monitorear el bienestar mental de los pilotos, asegurando que los problemas pudieran ser identificados y tratados antes de que representaran un riesgo para la seguridad. Estos cambios buscaban lograr un equilibrio delicado entre respetar la privacidad de los pilotos y proteger a los pasajeros. Además de las evaluaciones más estrictas, se hizo un mayor énfasis en fomentar una cultura de apertura y apoyo dentro de la industria de la aviación. Se alentó a las aerolíneas a crear entornos en los que los pilotos pudieran buscar ayuda para problemas de salud mental sin temor al estigma o a repercusiones en sus carreras. Se establecieron programas para ofrecer asesoramiento confidencial y recursos de salud mental para los profesionales de la aviación, reconociendo que la naturaleza de alto estrés del trabajo podría afectar incluso a los pilotos más experimentados. La tecnología también jugó un papel en las reformas de seguridad. Las aerolíneas exploraron formas de mejorar la seguridad de la cabina, manteniendo el acceso en situaciones de emergencia. Las propuestas incluían mecanismos avanzados de puertas que pudieran anular los bloqueos en situaciones críticas, así como monitoreo en tiempo real de la actividad en la cabina. Estas innovaciones buscaban abordar las vulnerabilidades específicas reveladas por el incidente de Germanwings, asegurando que un evento similar no pudiera repetirse en circunstancias similares. Los cambios impulsados por el accidente no estuvieron exentos de desafíos. Algunos críticos argumentaron que la regla de las dos personas podría crear dificultades logísticas o introducir nuevos riesgos, mientras que otros cuestionaron qué tan efectivas podrían ser las evaluaciones psicológicas para detectar luchas profundamente ocultas. A pesar de estos debates, la tragedia del vuelo 9525 dejó una marca indeleble en la industria de la aviación.